Listo. Saludos Venezuela, hoy es viernes 11, cuando son las 10 de la mañana. Estamos en vivo por Radio Capitolio, en nuestro programa Ciudadanía Activa. Gracias a nuestro productor Licha Rizarre. Bueno, bendiciones al pueblo de Venezuela el día de hoy, cuando faltan ya escasas horas para la gran consulta popular. Bueno, y tengo un invitado, un hermano, compañero de lucha, Gustavo Martínez de Marea Socialista, coordinador nacional de Marea Socialista. Gustavo, Dios te bendiga, bienvenido a nuestro programa Ciudadanía Activa, hermano. ¿Cómo estás tú? Tiempo sin verte, pero bueno, reencontrándonos de nuevo, hermano. ¿Qué tal, Mario? Bueno, gracias por la oportunidad. Gustavo, ¿qué pasó el 6 de diciembre? ¿Cuál es el análisis que hizo Marea Socialista? Tenemos entendido que también ustedes mandaron a votar nulo en esas elecciones fraudulentas para muchos. Sí, bueno, lo que pasó ya es conocido, ¿no? La gran protagonista de la ocasión fue la abstención. El CNE dice que fue de 69%. Y bueno, la abstención tiene para nosotros varias lecturas, pero la que tiene mayor peso es que lo que refleja es el hartazgo y el cansancio de la gente ante la grave situación y la agudización de la crisis, que por supuesto tiene como principal responsable al gobierno nacional. Y eso por supuesto se podía ver perfectamente en los informes, en las muestras que la misma gente y la ciudadanía común reflejaba en los centros de votación, que se veían sin cola, totalmente vacíos, y que bueno, refleja este resultado que se pudo conocer. Por supuesto, aún al gobierno le sigue dando todavía los mecanismos de coerción, de prevención hacia los sectores populares y hacia los trabajadores a través de organismos como la VHE, a través de organismos como los consejos comunales, que son organismos muy cooptados y que reflejan como una expansión de la estructura del Estado hacia abajo, ¿no? Aún les da algo porque el gobierno administra la estructura del Estado y está demostrado a través de distintos procesos electorales que no bajan de 3 millones de votos. O sea, cuentan con esa base social de 3 millones y capaz un poquito más. Pero cada vez menos, pues, cada vez menos. Si comparamos, por ejemplo, con el resultado que ellos presentaron cuando fue la Asamblea Nacional, la llamada esa Asamblea Nacional Constituyente, ellos hablaron de que habían participado 8 millones en ese proceso. Bueno, ya ni siquiera les da para eso, ¿no? Pero bueno, pero lo que nos parece es que el gobierno sigue avanzando desde el punto de vista de cada vez tener más control y más poder. Ahora recupera un órgano como la Asamblea Nacional y bueno, avanza en todo el diseño del régimen que ellos vienen trabajando, que para nosotros no hay duda de que es un régimen antiobrero y antipopular. Gustavo, una pregunta. La sociedad civil se expresó en la abstención. Eso es un mensaje muy claro. En estos días el presidente Nicolás Maduro anunciaba al país que si él perdía, él renunciaba, que se consultaran a las madres de los barrios de Venezuela. Yo creo que se consultó. Yo creo que hubo una expresión popular en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué opina Marea Socialista sobre ese tema? ¿Por qué no ha renunciado? Eso que dijo Maduro es parte de una maniobra o de las tantas cizañas burocráticas de las que a los que ellos tanto recurren, ¿no? Pero el problema es cómo los distintos sectores de la sociedad, sobre todo los más empobrecidos, sobre todo sobre quienes, esos sectores sobre quienes recae el peso, el mayor peso de la crisis, cómo empiezan genuinamente a recuperar fuerzas y cómo empiezan genuinamente a organizarse, porque aquí en distintos momentos, en general, el pueblo venezolano ha salido a luchar y ha expresado claramente que tiene un cambio. Ahora, el tema es cómo participamos los distintos factores políticos en el marco de esa posibilidad de esos cambios. Por lo menos desde nuestra organización, nosotros apostamos por la recomposición del movimiento obrero y popular en este país, que es sobre quienes realmente cae la crisis. En el caso de Marea, nosotros tenemos una consigna central que es ni burocracia ni capital.
que se traduce claramente en los últimos tiempos en ni Maduro ni Guaidó. Creemos que la salida a la crisis en función de nuestros intereses tiene que ir, como te dije hace rato, por la recuperación del movimiento obrero, por la recuperación del movimiento popular, y que a la vez de manera democrática sea capaz de construir un programa para plantarse en la lucha. O sea, hace falta colocar a ese sujeto distinto, que con autonomía política, que con autonomía de clase se plante en la lucha para que realmente podamos tener una salida a esta crisis sin parangón en la historia. Gustavo, ¿han conversado ustedes con otras organizaciones políticas y sociales para lograr esa unificación, para lograr ese cambio que tanto los venezolanos añoramos, que ya estamos cansados? Muchas madres venezolanas lloran, pero no tienen cómo alimentar a sus hijos, es una realidad, no tienen ya cómo darle una arepa a sus hijos, eso es una realidad que tenemos que verla con mucho respeto y con mucha conciencia ciudadana. Sí, mira, nosotros hemos venido levantando unos ejes de lucha que apuntan a atender las genuinas demandas que se anidan en la población y en el seno de los trabajadores. Por ejemplo, el gobierno venezolano ha venido diseñando un paquete, ¿no?, en el cual hay que marcar algunas leyes, hay que enmarcarlas en lo que es ese paquete del que te estoy hablando, que es un paquete muy antiobrero, muy antipopular y que golpea profundamente al grueso de la población venezolana. En el marco de ese paquete podemos encontrar leyes como la ley de inversiones extranjeras, la ley contra el odio, y recientemente hay una ley que fue aprobada vía Asamblea Nacional Constituyente, que es la ley, ellos la llaman ley antibloqueo. Para nosotros no es ninguna ley antibloqueo, para nosotros esa es una ley para continuar el despojo y el saqueo de los recursos naturales de las empresas básicas, etcétera. Que además, por cierto, aprovecho para decir que el sector privado, con Fede Cámara a la cabeza, salió a aplaudirla y dijo que les pareció una ley magnífica, etcétera, porque eso nos permite a nosotros hacer una lectura, o sea, cómo más allá de las confrontaciones que tienen la cúpula, cómo otros bastidores se ponen de acuerdo y obviamente que avanzan en planes. Entonces, en este sentido te decía que nosotros hemos venido levantando unos ejes. Hay unos ejes claros que a nosotros nos da para el tema de la unidad de acción. Lucha por un salario y todo lo que se desprende del salario y poder recuperarla, prestaciones, discusiones de contrato colectivo, etcétera. Y esta reciente ley de la ley antibloqueo es muy importante resistirla y confrontarla, porque como te dije, es para el saqueo, es para seguir entregando los recursos naturales tanto a capitales nacionales como a capitales extranjeros, y que además es para seguir encubriendo la corrupción, porque muchos de estos corruptos y mafiosos que se anidan en las estructuras del Estado quieren superar ya ese hecho de ser burócratas y quieren pasar a ser propietarios. Bueno, y con esta ley todos se van a sentir ahí, se están acomodando. Por cierto, el gobierno recientemente fue allá a Rusia y se las presentó. A inversores chinos recientemente se las presentó aquí en Fuerte Tiuna y les dice, vengan a invertir en el país. Bueno, también ellos van a invertir, digo los burócratas y funcionarios del gobierno y del Estado, también ellos van a invertir los recursos que se han defalcado y que se han cogido, que es la plata de todos los venezolanos. Bueno, hay ejes como eso que nosotros consideramos que en la calle nos puede permitir para el tema de la unidad de acción, por recuperar salario, por recuperar prestaciones, por enfrentar la ley antibloqueo. Otro eje importante también es contra la represión y la política represiva del gobierno, porque hay que decir que la mayoría de las cárceles venezolanas están pobladas de genuinos luchadores, de genuinos dirigentes sindicales, de genuinos luchadores que expresan las necesidades a nivel popular. O sea, hay que levantar ese eje de lucha también, porque hay que recuperar a nuestros hermanos que están detenidos en las cárceles. Gustavo, ¿ustedes creen que se pueda recuperar salario y las prestaciones sociales como lo estás expresando en nuestro programa con Maduro en la presidencia? Mira, nosotros consideramos que más que el gobierno está el tema del régimen, ¿no? Con Maduro en la presidencia es obvio que no vamos a recuperar los salarios. Y con cualquier otro personaje o con cualquier otro que aspire a ser presidente, si mantiene este régimen, por supuesto que no lo vamos a recuperar. Ahora, Maduro y los sostenedores de este régimen tienen que pensar como ellos piensan. Ahora, otra cosa es cómo pensamos nosotros los trabajadores.
A nosotros los trabajadores no nos queda otra que luchar. Y mientras esta constitución, la constitución del 99, esté vigente, ahí hay un artículo que es el artículo 91 que dice claramente sobre qué base se debe calcular el salario mínimo. Y dice que debe ser en base al costo de la canasta básica. Nosotros los trabajadores no podemos renunciar a ningún derecho, esos son derechos inalienables. Tenemos que organizarnos, tenemos que pelear hasta que se cumpla con eso. A veces nosotros nos preguntan, ¿no? Y nos dicen, bueno, pero en bolívares o en dólares. Nosotros hemos llegado a un momento porque además la destrucción del bolívar como es un hecho de la realidad, hemos llegado a un momento que por supuesto el dólar rige en la calle. Ya nosotros decimos, por ejemplo, que en bolívares, en dólar o lo que sea, pero que cumplan con el artículo 91. Nosotros convocamos a un poderoso movimiento a nivel nacional, fundamentalmente a los trabajadores y a los sectores populares, a colocarnos en torno a estos ejes de lucha en la calle, porque no podemos renunciar nunca a nuestros derechos. Mientras esta constitución esté vigente y sea explícita en ese sentido, en el artículo 91, nosotros vamos a seguir reclamando ese derecho y convocando a nuestros hermanos a luchar por él. O sea, en estos días estuve entrevistando a Rubén González, que estuvo privado de libertad. Bueno, estuvo privado de libertad 2 veces, yo creo que tú lo conoces. Sí, y él llamaba, y él mandaba un mensaje muy claro al país, a toda la clase obrera trabajadora, que había que unificarse para lograr grandes cambios políticos. Estuve hablando también con Henry Arias en estos días y le dije, voy a entrevistar a Gustavo, y me dice, muy excelente, porque tenemos que unificar todas las luchas en una sola lucha, así como también lo dice nuestro hermano Nimer Evan, que es de MDI, creo que sí lo conoces también, y ese es un mensaje que hay que dar de unidad. ¿Cree Gustavo, Martínez, María Socialista, que se tiene que unificar toda la clase obrera de trabajadores, pertenezcan a cualquier organización política, civil o cualquier sindicato? Y gremios también, porque los gremios también van incluidos ahí, ¿no? En esa lucha. Mira, por lo menos desde nuestra organización nosotros no nos negamos a la unidad. Ahora, ¿en torno a qué se construye esa unidad? O sea, en el caso de los trabajadores, porque hay que explicar, Mario, lo que ha pasado aquí con respecto a los trabajadores, habría que buscar, yo no sé, en los registros históricos, si hay algo medio parecido, porque aquí en Venezuela el trabajo como categoría fue destruido. O sea, es decir, aquí emitieron, por ejemplo, en el año 2018 un memorándum que se llama 2792 y es con ese memorándum, que por cierto es violatorio de la Constitución y es violatorio de la Ley Orgánica del Trabajo, ese memorándum desde que entró en vigencia ha significado un arrase, pero también hay que decirle a los trabajadores que aunque lo emitió el gobierno, también lo aplica con mucha vehemencia el sector privado, sino que se lo pregunten a los trabajadores de la regional, sino que se lo pregunten a los trabajadores de la maciza, a los trabajadores de tantas otras empresas privadas, ¿no? Es decir, el régimen le es funcional tanto al sector público de la burocracia madurista como al sector privado. Entonces, en ese sentido, la unidad se puede construir en base a intereses comunes que tenemos la mayoría de los sectores empobrecidos y sobre quienes recae la crisis en este país. A nosotros nos parece, por ejemplo, que salario, prestaciones, contra la represión o contra el paquete de leyes, la ley antibloqueo, nos da para construir un poderoso movimiento en unidad de acción, Ahora, con respecto, tú me mencionabas, por ejemplo, al compañero Rubén González, con el que nosotros tenemos algunas diferencias, porque nosotros hemos coincidido en articulaciones con Rubén González. O sea, que los acuerdos para cuidar la unidad de acción tienen que ser precisamente en ese sentido, cuidarlo, porque los trabajadores, al no tener ni una central, al no tener ni un partido, no tenemos un poderoso movimiento sindical que los trabajadores lo vean como referencia, entonces hace falta construir y levantar eso. O sea, con consignas claras, discutidas democráticamente y con la participación en el concurso de todo. Eso es lo que ha faltado aquí para nosotros en todo momento, que los trabajadores y los sectores populares como sujeto político hablen por su propia cuenta. Porque, para cerrarte la idea, en el 2018 fue un año de mucha movilización obrera. Tú estuviste, porque ahí fue donde nosotros nos conocimos, ¿te acuerdas? En el 2018. Y se levantó, por ejemplo, una instancia como la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, que incluso hizo una movilización en el centro de Caracas que colocó casi 2.000 trabajadores en el centro de Caracas. Bueno, ¿qué pasó con esa experiencia de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela? Se fue al traste porque la mayoría de los dirigentes sindicales, cuando arrancó el 2009, se pusieron al servicio de Guaidó. Se fueron detrás de Guaidó. Y
bueno, la mayoría nos tuvimos que retirar de ese espacio. Esa experiencia no se puede repetir. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Bueno, construir unidad de acción en base a ejes comunes en función de los intereses de los trabajadores. Gustavo, ¿sabes que está en curso la consulta popular que fue impulsada por la sociedad civil, por la ONG Rebelión de las Regiones, a la cual yo también pertenezco, ANCO, donde está la doctora Blanca Rosa Mármol de León? ¿Qué opina María Socialista que se consulte a todo el pueblo de Venezuela? Si está de acuerdo que Nicolás Maduro siga en el poder, sí o no. Bueno, mira, para empezar, nosotros tenemos caracterizado a este gobierno, ¿no? Lo tenemos caracterizado como un gobierno antiobrero y como un gobierno antipopular, entreguista de los recursos naturales, cundido en la corrupción, y por supuesto que nosotros estamos en contra de este gobierno. Para eso nos estamos organizando con programa propio, con consignas propias, y convocamos a los trabajadores y a los sectores populares, a las mujeres, a la juventud, a levantar un poderoso movimiento con un programa de lucha y construido democráticamente para confrontar este gobierno. Eso te da claramente de que nosotros estamos contra este gobierno, porque este gobierno ha destruido para lo que para nosotros era la revolución bolivariana y sus grandes conquistas, destruyó todo eso. Ahora, al gobierno le ha hecho mucha función, y le ha sido favorable la aparición de Guaidó. Ya te decía que en el 2018 hubo muchas movilizaciones genuinas y que se pusieron al servicio de Guaidó, y bueno, y el resultado está a la vista, ¿no? Un Guaidó no solamente deslegitimado, sino muy desgastado como figura, porque también es parte de una fracción que está al servicio de otra cúpula que también es tan autoritaria como el gobierno y que también es muy corrupta. Eso da una idea de por qué nosotros tampoco participamos en una acción como esta de la consulta que es convocada por ese sector. O sea, nosotros no tenemos, los trabajadores no tenemos por qué estar escogiendo verdugo. No tenemos por qué estar escogiendo entre Maduro ni entre Guaidó. Tenemos que construir nuestra propia fuerza y nuestras propias opciones. Y con el tema de la consulta pasa algo similar como con las elecciones del pasado domingo. No vamos a saber resultados. Creo que la gente también va a expresar su hartazgo en contra de esa dirección, de la cual la cara más visible es Guaidó, y anda en una búsqueda más genuina, o sea, más genuina. Y que nosotros creemos que eso se puede articular, se puede organizar de manera mucho más democrática. En eso andamos, o sea, en algo más democrático, más real, más vinculado a las necesidades reales de la gente, que no solamente es un tema de salario, sino es un tema de la vida en general, o sea, de servicios públicos, que aquí cada vez está peor el transporte, cada vez hay menos gas, cada vez falla más la electricidad. Y todas esas necesidades en general hay que intentar de construir en base a eso un programa de democrática y articulada que yo creo que nosotros lo tenemos que hacer de manera independiente, con esa consigna que nosotros no tenemos ni Maduro ni Guaidó. Gustavo, quiero aclararte algo, ¿no? Y a todo el pueblo de Venezuela. La consulta no es de Guaidó. La consulta fue propuesta por la sociedad civil. La respalda la Asamblea Nacional porque es el órgano legítimo. Pero la sociedad civil está votando y está muy organizada y no va a permitir que Guaidó haga con la consulta lo que le dé la gana. La consulta es de la sociedad civil en pleno, donde tienen que ejercer su derecho como ciudadano y luchar como ciudadano por su país. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted, Gustavo, desde María Socialista, que la Asamblea Nacional Legítima ha estado desconectada del pueblo de Venezuela, de todos los ciudadanos, de las clases populares y de los trabajadores incluso? ¿Creen ustedes que hay una desconexión total de la Asamblea Nacional hacia los trabajadores y hacia toda la sociedad? Y totalmente, porque fíjate que nosotros consideramos que Maduro se sostiene porque aquí no ha habido un plan construido democráticamente para confrontarlo como es. Es decir, por ejemplo, te insisto, Guaidó apareció en enero de 2019. Y lo que quedó claro desde las primeras instancias es que no estaba por la labor de que se construyese un plan a fondo de manera democrática para confrontar al gobierno. Ahora, Guaidó, María Corina, todos esos personajes que son de la oposición, porque nosotros somos oposición de izquierda al gobierno, pero ellos son oposición, son caras visibles de la oposición clásica de derecha. O sea, se les ve las costuras, por ejemplo, en acciones como lo que pasó con Citgo,
en cómo responden políticamente, por ejemplo, cuando el gobierno aprobó la ley antibloqueo, o incluso en el plan país que presentó Guaidó a principios del 2019, que de alguna forma el gobierno lo está aplicando. O sea, el gobierno no viene aplicando el plan de Guaidó, porque ¿en qué se resume el plan país que presentó Guaidó por allá como en marzo o abril del 2019? Más endeudamiento, seguir pagando deuda, y no habla, por ejemplo, ni de salario, ni de cómo resolverle los problemas centrales a la población. No hablan de nada de eso. Es decir, la gente, por ejemplo, más allá de quienes hayan sido realmente los promotores y quienes organizan la consulta, también ha expresado claramente su rechazo a esta otra cúpula, a la cúpula que encabeza Guaidó, o por lo menos en el caso de María Corina, por ejemplo, que dice que la salida es con una intervención militar. O sea, nosotros no estamos para esa. Nosotros tenemos que resolver nuestro propio problema organizándonos y levantando, insisto, democráticamente un plan que para nosotros, ya te he dicho cuáles son los ejes que desde María Socialista contemplamos. Entonces, obviamente, que tanto desde el Ejecutivo como desde la Asamblea Nacional, de la cual ahora va saliente, han estado desconectadas de los problemas centrales de la población. 2 minutos, ¿qué mensaje le das a todos nuestros ciudadanos venezolanos y a todos sus hermanos trabajadores, sindicatos y gremios? Bueno, eso es lo que estamos diciendo. Hace falta recuperar el movimiento obrero, hace falta recuperar el movimiento sindical para construir un plan de lucha real. Y eso solamente se puede hacer discutiendo democráticamente en cada empresa, discutiendo democráticamente en cada barrio. O sea, cuáles son los problemas centrales, desmenuzar, desglosarlo cada uno de ellos e intentar levantar ese plan. A nosotros nos parece, insistimos con eso, que el tema del salario, que el tema de las prestaciones, que enfrentar la ley antibloqueo, que pelear por servicios públicos, que enfrentar la política represiva del gobierno, porque no solamente dirigentes obreros y dirigentes sindicales, aquí hay mucha gente que está presa en las cárceles venezolanas por participar genuinamente de una lucha, por ejes relacionados como este que te estoy diciendo, bueno, que hace falta construirnos y hacer unidad en ese sentido, o sea, sin escoger verdugo, sin una cúpula ni la otra, sin Maduro, sin Guaidó, hay que organizarse para ir avanzando, recuperando fuerza, y este régimen nosotros sí lo decimos que hay que tirarlo al piso porque nosotros apostamos por un gobierno de los trabajadores, de los sectores populares, de la juventud y de las mujeres. Gustavo, me llegó una pregunta aquí que es muy importante, ¿no? Antes de cerrar el programa. Sí. ¿María Socialista cree que Maduro tiró por la borda el legado de Chávez? Bueno, mira, fíjate, es una pregunta que meritaría una respuesta un poquito más amplia. Entiendo que me queda poquito tiempo, ¿no? Porque nosotros somos una organización que surgimos en medio del proceso bolivariano. Voy a tratar de resumirlo lo más inmediato posible. Nosotros subimos en medio del proceso bolivariano y no fue que tampoco le rendimos tanta pleitesía a Chávez, por así decirlo, porque nosotros votábamos por el sujeto real de la revolución bolivariana y polemizamos bastante con Chávez, ¿no? Nosotros desde Marea teníamos un periódico propio, éramos una corriente en que intentábamos pujar y que las voces de los trabajadores y los sectores populares se expresaran dentro del partido PSUV. Bueno, nos sacaron de ahí, nos persiguieron, nos botaron de los trabajos, etcétera. Lo que te quiero decir con esto es que el famoso legado de Chávez, o sea, no se puede defender no se puede explicar simplemente diciendo Maduro lo tiró por la borda. No es así, porque desde el mismo periodo con Chávez, aquí venían agudizando ese problema. La corrupción existía, la burocratización existía y nosotros polemizábamos con Chávez en torno a eso. Por supuesto, con Maduro todo eso se profundizó y se profundizó también en la medida de que la crisis se fue expandiendo cada vez más. Nosotros apostamos por recuperar al sujeto de la revolución bolivariana, que es el pueblo venezolano. Es en esa en la que nosotros andamos. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa Ciudadanía Activa. Espero poder tenerte pronto y poder tener otros compañeros de Marea Socialista y de otras organizaciones políticas aquí en nuestro programa Ciudadanía Activa para que expresen y digan la realidad lo que está ocurriendo en nuestras casas populares, lo que está ocurriendo con nuestra clase obrera trabajadora. Gustavo, Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias. Venezuela, Gustavo Martínez, dirigente nacional. Gracias, Mario. Un gran hermano de lucha que ha buscado unificar, que ha estado presente en muchas en protesta con los trabajadores. Muchas gracias, Venezuela. Nos vemos ahora más tarde en otro programa en vivo en Ciudadanía Activa, en nuestra radio
Capitolio con nuestro productor Richard Lizárraga, Venezuela. Beso. Dios te bendiga, Gustavo. Gracias, Mario. Un abrazo, hermano.